Y sí, les invitamos a que sigan viendo cada una de las cosas que recorrimos y experiencias vividas en este muelle. Hoy nos aventuraremos muy adentro y estudiaremos con profundidad cada uno de estos temas. Además, veremos cómo la modernización ha avanzado en este puerto y cómo ha contribuido también a la cultura, a la gastronomía y la economía de nuestro departamento atlántico. Y por supuesto, comencemos esta gran aventura. Bienvenidos a este capítulo de podcast. Mi nombre es Rosifría Coelho Barreto, somos estudiantes del segundo semestre del programa de Historia y estamos en la materia Fundamentos Teóricos de la Historia. El día de hoy vamos a debatir algunos puntos importantes del capítulo 6 del libro de Anthony Prost, titulado Los conceptos, y también una breve reseña de la historia de los conceptos y conceptos de la historia de René Lacoselque. Bueno, para empezar voy a presentar a mis compañeros. Ellos son Machay del Toro Blanco, Daniela Margarita Suárez Melo, Estefi María Leal Solano y Víctor Daniel Torrenegro Pino. Y sí, antes de iniciar quisiera relacionar este tema con un ejemplo cercano a nosotros y es el nuevo muelle 1888 en Puerto Colombia. Su nombre no significa que haya sido construido en este año, sino que hace alusión a la llegada del ferrocarril en 1888, un hecho que marcó un hito en la modernización del Caribe colombiano. Esperamos que este debate sea claro y útil para comprender estos temas de gran importancia. Yo quiero comenzar diciendo que los conceptos son más que una palabra, son una herramienta intelectual que organiza y orienta el análisis. Anthony Prost nos dice que la historia necesita de los conceptos para comprender así los hechos y que de ella se diferencian dos tipos de conceptos, los empíricos y los teóricos. Primero están los conceptos empíricos, que son aquellos que se dan a partir de la observación directa de los hechos y pueden variar con el tiempo. Un ejemplo que menciona Anthony Prost es el de un campesino. Un campesino en la Edad Media no es el mismo tipo de persona ni vive bajo las mismas condiciones que un campesino del siglo XIX. Sí, y Prost aclara que aunque parezcan simples, no siempre significa lo mismo. Como dice mi compañera, estos pueden variar con el tiempo. Por ejemplo, un campesino de la época medieval no va a ser lo mismo que un campesino en el siglo XIX. Por eso el historiador tiene que defenderlos bien para no confundir las realidades diferentes. En el caso del muelle de 1988 ocurre lo mismo. Antes el muelle estaba relacionado y ligado al comercio de la modernidad. Ahora mismo el muelle está relacionado con el turismo y como patrimonio cultural. Continuando con los dos tipos de conceptos, están también los conceptos teóricos, que son aquellos que nacen a partir de una interpretación global de la sociedad. Estos no son neutrales, siempre llevan implícita una carga ideológica. Por ejemplo, el feudalismo puede tener un significado diferente para un historiador marxista que para uno especializado en historia política tradicional. Un ejemplo muy cercano, llevándolo a la realidad, es el muelle 1888 como concepto empírico. Hoy es un centro gastronómico y cultural, pero como concepto teórico simboliza memoria, progreso y migración, recordando el papel histórico de Puerto Colombia en el siglo XIX. Claro. Y algo importante de los riesgos que nos señala el señor Anthony Prost es que aplicar los conceptos mecánicamente, por así decirlo, a cualquier época, a cualquier lugar o incluso a cualquier espacio, puede forzar la realidad para que encaje en una idea previa, por así decirlo. También, un concepto teórico muy rígido puede terminar ocultando matices, incluso variaciones importantes de los hechos. Entonces, con el muelle 1888 pasaría lo mismo. Si solo lo entendemos como turismo, dejamos de lado su trasfondo histórico de progreso, sus migraciones y su memoria. Exacto, Víctor. Eso lo que acabas de decir conecta con el tipo de idea. Prost dice que el historiador puede pasar de una descripción resumida a la construcción de un tipo ideal. El tipo ideal no es una copia exacta de la realidad, sino que es una construcción que sirve para comparar y entender diferentes casos históricos. Esto sirve para destacar rasgos esenciales, aunque estos no aparezcan en todos los ejemplos reales. Por eso, Anthony Prost siempre advierte que no debemos confundir el tipo ideal con la realidad. El modelo solo es una herramienta para orientar, porque la historia, a pesar de todo lo que abarca, de todo lo grande que es, todo lo gigante que es, siempre la historia es más compleja. Otro punto clave es que los conceptos forman redes. En concepto rara vez funciona aislado. Estas forman redes conceptuales con términos relacionados. El ejemplo es el fascismo. El fascismo casi siempre está relacionado con la democracia, las libertades públicas, las dictaduras, la nación y el racismo. Todo esto conforma un campo semántico. Lo mismo con el muelle 1988. Está inventado con palabras como comercio, migración, identidad, modernidad, conformado una red conceptual alrededor de la historia del Atlántico.
Claro, lo que dijo anteriormente mi compañera Daniela es muy importante, pero tenemos que tener en cuenta que cambiar el significado de un concepto puede obligar a redefinir otros dentro de la misma red. La coherencia de esa red conceptual es esencial, debido a que con ello se puede llevar un buen análisis histórico. Para añadir, muchos conceptos utilizados por los historiadores provienen de otras disciplinas, la sociología, economía, antropología, lingüística y ciencia política. Al ser adaptados por la historia, estos conceptos pueden modificarse o cambiar su sentido para adaptarse al análisis histórico. Por eso se necesita cuidado al utilizarlos. Un ejemplo es este hermoso muelle, 1888, que al tomar su nombre de la historia del ferrocarril, resignifica un hecho económico en un concepto cultural y turístico. Y ya para concluir esta primera parte, los conceptos son herramientas claves para la historia, pero tienen valor cuando se construyen con base en la observación y en lo empírico, cuando se definen con claridad y cuando se entienden en relación con otros conceptos. Además, es fundamental historiorizarlos, porque cambian de sentido a lo largo del tiempo, y usarlos sin este cuidado puede llevar a errores y anacronismos. Todo concepto tiene una historia propia, su significado cambia según la época y el contexto. Sí, es como dice Proust, los conceptos no son solo palabras, son parte de la forma en la que pensamos la historia, y el historiador siempre debe usarlos con presión y espíritu crítico. Ahora, pues, para complementar lo que hemos discutido con el señor Anthony Prost, pues quiero traer algunas ideas del señor Reinhard Koselleck, que en su texto, Historia de los Conceptos y Conceptos de Historia, claro, él nos muestra cómo los conceptos no solo sirven para analizar el pasado, sino que también tienen su propia historia. Además de eso, con los conceptos podemos darle sentido, por así decirlo, al pasado, y también podemos predecir o saber lo que está por pasar. Entonces, esto es lo que se refleja en el muelle, aquí en el muelle de 1888. Recoge el pasado del puerto, pero al mismo tiempo proyecta un futuro cultural y turístico. Claro, este autor dice que los conceptos guardan experiencias y al mismo tiempo proyectan expectativas. Por eso no son estáticos, cambian con el tiempo. Un mismo concepto puede tener significados distintos según el contexto histórico. Eso lo vemos claramente en el muelle 1888, ya que guarda la experiencia del ferrocarril y el puerto, pero proyecta la expectativa de recuperación y orgullo cultural. Además, él también agrega que el tiempo histórico no es uniforme. Existen cambios rápidos, otros más lentos y algunas permanencias. Eso se llama la longue durée, retomando a Baudiel. En este sentido, los conceptos también se transforman a distintos ritmos. El muelle pasó de ser centro comercial en el siglo XIX a ruina en el siglo XX. Hoy es espacio cultural en el siglo XXI. Claro, Daniela, un ejemplo claro de lo que acabas de decir es el de la palabra revolución. Antes del siglo XVIII significaba un movimiento que se repetía cíclicamente, como una guerra civil. Pero luego, con todo esto de la Ilustración, la Revolución Francesa pasó a entenderse como un cambio único y orientado al futuro, cargado de expectativas de progreso. Para añadir, compañera Steffi, podemos ver que otro ejemplo es el concepto de Estado. Primero significaba estamento o posición social, después se convirtió en el Estado soberano moderno y más adelante se diversificó a Estado liberal, Estado socialista, Estado de derecho, entre otros. Aquí se puede ver cómo un concepto puede transformarse y generar nuevas experiencias. Lo mismo ocurre con puerto. En 1888 significaba apertura económica. Hoy en el muelle, 1988, significa algo cultural, de patrimonio e identidad. Para añadir algo súper importante de esta lectura es que Koselleck menciona que los conceptos pueden ser de tres tipos. El primero, de experiencia, porque registran lo vivido. El segundo, generadores de experiencias, porque ayudan a producir nuevas realidades. Y el tercero, de expectativa, porque miran al futuro. Y es que esto se ve muy reflejado a donde se está llevando a cabo esta actividad, que es en el muelle 1888. Este muelle guarda la experiencia del puerto, de lo que era antes, genera nuevas dinámicas culturales, como lo es la gastronomía, y proyecta expectativas de turismo y desarrollo. Ajá, ¿y en dónde me dejan la diferencia entre historia y gentilicio? Antes, historia se entendía como relatos y gentilicio como hechos. Pero desde finales del siglo XVIII, gentilicio pasó a ser singular colectivo que reúne ambos términos, hechos y relatos, convirtiéndose en un concepto que explica la historia como totalidad. En el caso del muelle, también une hechos y relatos, el ferrocarril de 1888 y el muelle de 1893, y la memoria actual que narra en torno a ellos. Algo muy importante nos acabaste de decir, Daniela, y eso conecta con algo clave, donde la historia debe reescribirse constantemente, ya que siempre hay una tensión entre los hechos y el lenguaje que los nombra. Por eso el historiador no puede separar una cosa de la otra, pero tampoco reducirlo todo a palabras o solo hechos. Exacto. Por eso Koselleck concluye que el lenguaje y la realidad nunca coinciden totalmente. Y es allí donde la historia conceptual se vuelve fundamental para entender esas tensiones. El muelle de 1888 es un ejemplo. No es el muelle original, pero su nombre crea un puente simbólico entre la realidad histórica y la forma que hoy narramos. En resumen, podemos ver que lo que hemos dicho de Koselleck nos ayuda a ver que todo concepto tiene múltiples capas de sentido, recoge una experiencia del pasado, se usa en el presente y proyecta expectativas hacia el futuro. Eso es lo que vemos reflejado en este hermoso muelle, que a la vez la historia que carga, la memoria y el proyecto de identidad cultural ha generado proyectos nuevos y culturales y económicos. Claro, y creo que ya hemos cubierto los puntos centrales tanto de Proust como de Koselleck. Ahora le voy a dar mi palabra a mi compañera Steffi Leal para que nos comparta una conclusión. Gracias, Daniela. Como conclusión podemos decir que los conceptos son herramientas indispensables para el historiador,
Con PROS entendimos que se clasifican en empíricos y teóricos, que se relacionan en redes y que deben usarse con precisión y cuidado para no forzar la realidad. Y con COSELEC aprendemos que los conceptos tienen su propia historia, que cambian con el tiempo y que guardan experiencias, generan nuevas interpretaciones y proyectan expectativas. Y en general, ambos autores nos muestran que comprender la historia exige también comprender la historia de los conceptos. Y sí, esperamos que este espacio haya sido útil para lograr comprender sobre la importancia de los conceptos de la historia y cómo nos ayudan a conectarlo con nuestra realidad local. Podemos ver que de esta forma el muelle se convierte en un concepto vivo que guarda experiencias históricas, genera nuevas vivencias comunitarias y proyecta expectativas hacia el futuro. Así, más que una estructura física, este muelle es un puente entre la historia y la identidad del Atlántico. Hasta la próxima.